Bueno, aquí estamos. Estábamos hablando con nuestros invitados. Se cumplen este año 20 años de la Ley General de Electricidad. Y la pregunta ¿es el modelo guatemalteco un referente? Y para ello tenemos a dos expertos. El doctor Sebastián Bernstein, que es chileno y participó precisamente en la elaboración del proyecto de la Ley General de Electricidad en 1996. Y también tenemos al doctor don Juan Antonio Bell, que fue jefe de infraestructura de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Señores, buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, la pregunta es clara. ¿Es el modelo guatemalteco un referente? Doctor Bernstein, usted casi lo creó o fue, no sé si padre de la criatura o doctor de la fertilización in vitro de la criatura, pero algo fue. ¿Somos un modelo? ¿Somos un referente? A ver, no soy padre, pero sí contribuí al marco regulatorio, efectivamente. A ver, lo que se hizo en Guatemala fue fundamentalmente generar condiciones que permitieran la descentralización del sector en un ambiente de competencia en todas las áreas donde no había monopolios naturales, que principalmente en generación y en suministro. Esa área puede ser desarrollada de forma competitiva con reglas de mercado, estableciendo regulaciones apropiadas en transmisión y en distribución y un sistema de precios que permite ligar a una multiplicidad de actores. Porque claro, si uno tiene todo esto integrado en una sola empresa, es como fácil controlarla, pero tiene todos los vicios del control normalmente estatal, claro, que es uso político, distorsiones en los precios, ineficiencia. En cambio aquí uno logra descentralizar en un ambiente de competencia y de regulación sana donde se requiere y al mismo tiempo atraer participación privada. Y principalmente lo que se buscaba era resolver los muy bajos índices de electrificación rural que habían, de electrificación nacional en realidad, no rural, al principio de la década de los 90, y todos los problemas económicos financieros que estaban impidiendo la expansión del sistema. ¿Cuál era la situación, doctor Bell, cuando antes de que se aprobara esta Ley General de Electricidad en Guatemala? Tengo entendido que en ese entonces, solo por dar un dato, 4 de cada 10 guatemaltecos tenían servicio de energía eléctrica y hoy el día son 9 de cada 10. ¿Qué otros datos interesantes puede darnos en términos comparativos? No solo esa baja electrificación, sino también todos sabemos que habían apagones que causaban falta de competitividad de las empresas, que causaban problemas en las familias. O sea, en el año 90, 92, el sector eléctrico de Guatemala era un desastre, básicamente. Entonces el gobierno empezó una serie de reformas de las cuales electricidad era una parte, también telecomunicaciones, era parte de una reforma integral de modernización del Estado. Ahora, una cosa muy importante que habló Sebastián es la idea de descentralizar, porque yo vine aquí a Guatemala en el año 95 como subdirector de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y empezamos a apoyar la reforma. En ese momento se puede decir que habían dos modelos para los sectores eléctricos. Modelos monopolistas, en que solo una compañía generaba, transmitía y distribuía electricidad, y un modelo que en ese momento no estaba tan arraigado en el mundo, que era este modelo descentralizado del cual ha hablado Sebastián. En ese momento el gobierno decidió ir por este modelo que en ese momento se consideraba como moderno, nuevo. Pero hoy en Latinoamérica creo que los únicos países que continúan con el modelo antiguo son tal vez Venezuela, Ecuador y bueno, Cuba, vamos a decir. O sea, son 2 o 3 países. El modelo que adoptó Guatemala en ese momento se puede decir que era en cierto modo innovativo, pero ha dado resultados excelentes. En ese entonces se tenía un 70% de propiedad estatal por parte de los servicios de energía eléctrica y un 30% era privado. Actualmente eso está completamente al revés, 70% privado y 30% estatal. Ahora, acá en Guatemala todavía hay algunas voces clamando por nacionalización de la energía eléctrica. Nuevamente, ¿qué significaría eso desde su perspectiva, ingeniero Bernstein? Bueno, ahí caben distintas opiniones. Yo en lo personal pienso que sería un error
volver a reestatizar un sistema que ha funcionado bien, como lo señalaba recién Juan. Primero, este sistema se ha podido expandir prácticamente con inversión privada. Prácticamente toda la inversión que se ha hecho en generación, en transmisión y en distribución ha sido 100% privada. Se han eliminado los problemas económicos financieros en la expansión, ha mejorado la calidad de servicio y la cobertura, como lo veíamos recién, ha llegado a más del 90%, está en 92% la cobertura. Si uno vuelve a la situación anterior, habría que repetir y recordar lo que era la historia de cuando el sistema estaba mayoritariamente controlado por el Estado. Cuando uno tiene empresas con un fuerte, sobre todo de servicios, que son fundamentalmente controladas por el Estado, es muy fácil que sean presa de presiones de distinta naturaleza que van a distorsionar su actuar y que probablemente van a repetir la situación muy menoscabada que tenía, que señalaba recién Juan, a principios de los años 90. Entonces, ¿para qué repetir una historia que ya y echar atrás la marcha respecto de un problema que se resolvió? Una cosa muy importante de la reforma en Guatemala es que parte del énfasis era aumentar la generación, eliminar los apagones, pero tuvo también otra dimensión muy importante, que era aumentar la cobertura, porque había mucha gente en Guatemala que no tenían electricidad. O sea, el gobierno hizo un plan de electrificación rural, e inclusive parte de lo que obtuvo el gobierno por la venta de algunas de las empresas, se creó un fondo. Y en verdad el aumento de cobertura que ocurrió en Guatemala es casi, nunca lo vi en ningún otro país del mundo, lo rápido que se integraron personas a poder recibir electricidad. Y también hubieron esfuerzos para promover las tecnologías renovables, ¿no? Que era importante para reducir el riesgo, para que Guatemala no dependiese tanto de las importaciones de petróleo. ¿Y qué hay de los precios, de los costos de la energía en términos comparativos a otros países centroamericanos? Yo no tengo en este momento un cuadro que pueda indicar eso, pero yo tengo entendido que son entre los más bajos de Centroamérica, pero quisiera revisar esta información antes de opinar. ¿Tú tienes información? Mira, he estado siguiendo un poco la evolución de los precios. En Guatemala, con posterioridad a la reforma, se produjo una elevación de precios, primero porque había que sincerar los precios. Antes tenían subsidio y era la causa de los problemas económicos financieros del INDE y del Estado, que tenía que subsidiar todavía tenemos porque subsidio. No se cubrían los costos. Todavía existe un subsidio, pero se ha logrado que toda la expansión la haga el sector privado sin subsidio. Y tocó en ese periodo, principalmente a mediados, digamos, hacia entre el 2005 y el 2009, un alza de precios de los combustibles que presionó muy fuertemente hacia arriba los precios. En las condiciones actuales ha mejorado la competitividad del sector. Hay que acordarse que al principio solo operaban un par de empresas generadoras, ahora operan alrededor de 40 empresas generadoras. Ha mejorado la competitividad, bajaron los precios de combustible y al mismo tiempo esta mayor competitividad por mayor número de actores ha permitido que entren nuevas tecnologías y están entrando las energías renovables como la energía solar, la eólica, aparte de la hidroelectricidad, todas energías renovables a precios muchísimo más bajos. Y en este momento los precios están, 40% más bajos de lo que eran hace, digamos, 5 años atrás, 6 años atrás. Vamos a ir un momento a corte y vamos a volver con el mismo tema. ¿Qué ha pasado, qué está pasando después de 20 años de esta ley de electrificación o de electricidad, Ley General de Electricidad en Guatemala? No se vayan. Muy bien, aquí de regreso, doña Rocío, ¿qué hay por ahí por redes de interés?
Gracias, Pedro. Vemos cuáles son algunos de los comentarios de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Comenzamos con Mario, quien nos dice: aumentó de cobertura, pero con tasas de alumbrado público que exceden el consumo en el interior. Complicado. Y nos pregunta también qué porcentaje de la energía que se produce en Guatemala se vende a otros países. ¿Es posible 100% limpia para el país? Y también el comentario de Verónica Spross: el modelo del sector eléctrico funciona, aumentó cobertura y la calidad del servicio. Bernstein. Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Pedro y Carlos. Bueno, hay dos preguntas que yo les quisiera contextualizar un poco, al menos una de ellas. No hace muchos años hubo, y sigue habiendo, grandes conflictos porque el alumbrado público de ciertas comunidades, al repartirse proporcionalmente entre los usuarios, termina siendo más caro que lo que el propio usuario paga. Y entonces paga de alumbrado público el doble o el triple del consumo que hace. Evidentemente yo creo que esto es una discusión de municipalidad, ¿no? Pero ¿hay alguna solución, si es que existe, o qué les parece esa apreciación, que es una realidad que ha generado auténticos conflictos en el interior? De hecho, muchísimas comunas están en pagar deuda actualmente porque no han podido así pagar. Es, pagan $5 de consumo propio y 35 de alumbrado colectivo, entonces obviamente les compensa. No sé si tienen opinión al respecto, o si habían escuchado esto antes, o si les genera alguna reacción. Lo escuchamos en algún momento en el pasado, no hemos estado siguiendo el problema en el día a día, pero claramente eso es una distorsión. Es una distorsión porque en realidad el servicio de alumbrado público en principio no debiera cobrarse. En su época se hicieron algunas recomendaciones en ese sentido. No debiera cobrarse como parte o una proporción, o bien como un costo fijo, que es lo que pasa en el caso de los consumidores pequeños de zonas rurales que consumen muy poca electricidad y que sin embargo tienen un costo fijo y que pasa por alumbrado y que se le carga en la cuenta de electricidad. Entonces se genera una distorsión porque debieran pagar mucho menos, digamos. Entonces debiera separarse lo que es servicio de alumbrado, proveer luz, de lo que es el servicio de proveer electricidad. Quizás pagar el alumbrado colectivo con otro tipo de impuestos o de otra forma, para que no haya esa distorsión que usted dice. Hay distintas fórmulas en distintos países para esto, pero aquí claramente hay una distorsión. Ahora, la otra pregunta que nos hacían en el público es: ¿tienen ustedes información de qué porcentaje de la energía producida por Guatemala ya está siendo vendida a otros países? Yo he visto, no tengo el porcentaje, pero he visto que en los últimos años Guatemala ha aumentado su nivel de exportación a los otros mercados. En un momento, básicamente Panamá era el principal país con excedentes, pero ahora también está Guatemala y más recientemente Costa Rica. Ahora el porcentaje exacto no lo sé, pero eso me parece que es una cosa buena, integrar mejor el mercado de Centroamérica para poder reducir los costos de la región. Yo no veo, no sé si la pregunta venía con una connotación negativa, pero yo lo veo como una cosa positiva, que el país no solo pudo eliminar los apagones, sino tiene electricidad que puede vender a otros países y tener una ganancia. Estos grupos que se oponen, no sé si en toda América Latina, aunque sí sé que hay movimientos en Perú y aquí, a la construcción de hidroeléctricas, a la posibilidad de cambiar la matriz energética sobre energías renovables y sobre todo hidroeléctricas, que es lo más común, sustituyendo carbón y otros, ¿qué les dirían ustedes? ¿Qué pasos puede seguir dando Guatemala para abaratar los costos, exportar energía y que al final todos paguemos menos? ¿Esa es la línea o hay algunas cuestiones que hay que mirar, compensar, equilibrar o analizar? Bueno, la presión de las comunidades que piensan a veces erradamente y otras veces acertadamente que que puedan verse afectados por proyectos, es un tema nuevo que ha estado surgiendo en los últimos 10, 15 años en todo el mundo y en particular en América Latina, y es un tema que debe ser enfocado a través de información muy temprana a las comunidades y tener una reacción positiva a esas percepciones, porque en realidad no solo el parámetro económico es el que debe mandar si un proyecto se desarrolla o no, sino también
su impacto y cómo es percibido por la comunidad. En este momento, yo diría, de avance de nuestra civilización, es casi impensable pensar de que un proyecto de desarrollo de infraestructura o minero o energético se haga con la oposición generalizada de las comunidades. Y por lo tanto hay un trabajo de convencimiento, de aprendizaje y de aceptar de que de repente hay ciertos proyectos que efectivamente no se pueden hacer. Ahora, por suerte se están produciendo algunos cambios tecnológicos en términos de que hay formas nuevas de energía que tienen mucho menos impacto y que sí pueden desarrollarse. Así que estamos en una etapa de aprendizaje. Esto podría mitigar la diversificación de la matriz energética, que de hecho ya y nos lo ha está haciendo, funcionado porque muy aquí bien. está entrando, por ejemplo, bastante energía distinta a las convencionales, a la térmica. Siguen desarrollándose centrales hidroeléctricas con problemas, pero está entrando energía eólica y energía solar. ¿Y qué tanto podría impactar esa oposición a las hidroeléctricas al país en este momento, tomando en cuenta los avances que ya ha habido en esa diversificación de la matriz energética que nos permiten no ser dependientes únicamente de las hidroeléctricas? ¿Tiene usted alguna idea, doctor Beltz? Bueno, hay algunas hidroeléctricas que no tienen tanto impacto en la comunidad porque no crean, ¿cómo se dice? Reservoirs. Sí, embalses. Embalses, no es necesario tener grandes embalses, pero básicamente lo que dijo Sebastián es correcto, que debe de haber un programa de convencer a las comunidades, también debe haber un programa de compensarlos, y hay políticas internacionales, por ejemplo el Banco Mundial y también la AID y otras instituciones, si hay unas personas que son desplazadas porque hay una hidroeléctrica, se les tiene que proveer unos terrenos iguales y en una zona equivalente geográficamente. Eso hace muy difícil hacer un proyecto. Yo trabajé también en infraestructura en el Banco Interamericano y, por ejemplo, era casi imposible hacer una nueva carretera en el Banco Interamericano. Casi todos los proyectos de carretera del Banco Interamericano eran rehabilitación de carreteras existentes, porque era imposible hacer una carretera que desplazase a personas. Pero yo creo que debe de haber algún tipo de mecanismo para compensarlos ampliamente si se tienen que mudar a otro lugar. Pero yo creo que es simplemente tener mucho mejor diálogo desde un principio. Comunicación. Yo he trabajado, por ejemplo, en un proyecto de carretera en Guyana y desde el principio hice mucha comunicación con las comunidades afectadas. Y yo creo que ese diálogo contribuyó a tener una mejor carretera y conseguir el apoyo de las personas que estaban cerca de la carretera. Muy bien, entonces, pues yo creo que este es un buen consejo, la alerta temprana que el doctor Bernstein nos comentaba hace unos segundos. Doctor Sebastián Bernstein, doctor Juan Antonio Bel, muchísimas gracias. Ya han visto ustedes, pareciera ser que vamos en buen camino. Lo dijo uno de los promotores de la criatura y lo cierto es que vivimos mejor que hace 20 años y en esa fase de progreso y desarrollo, los que todavía no han alcanzado ese nivel, pues ahí está el reto. Por cierto, mañana ustedes dos tienen un foro, un seminario, así que si alguien se quiere acercar a verlos, pues estarán en directo. Doña Carmen, sin nada más, nos despedimos. Tenemos ahí a doña Marjorie ya inquieta porque nos hemos pasado un minuto. Así que sin más preámbulos, gracias a ustedes. Marjorie, adelante con las 10 p.m.